El otro día, hace 2 días o ayer, estuve con mi ortodoncista, porque me estoy haciendo un tratamiento de Como yo. ortodoncia. Yo también lo Tú tengo, también. sí. Invisalign. Sí, me lo acabo de quitar ¿No? porque me cuesta un poco pronunciar, ¿no? O sea, no se nota mucho, pero sí, yo también lo No. llevo. A mí Sí. muy poquito, ¿eh? Yo he estado 10 meses y ya estoy más o menos Ah, bueno. todo correcto. O sea que tampoco era la cosa tan grave, se pudo solucionar con bastante celeridad. El tema es, y esto claro, tú lo habrás visto también, que es muy interesante porque tú llegas allí el primer día y te enseñan con un software cómo va a cambiar tu boca. Es decir, te Sí, hacen sí, 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 sí. como una foto en 3 dimensiones de cómo tienes la boca ahora mismo y te dicen, fíjate, dentro de 2 meses la vas a tener así, en estos otros meses así, y dentro de 10, 11 o el tratamiento final la vas a tener así. Entonces yo te iba a pedir que hicieses lo mismo que ese software con el planeta si no cambian las cosas. ¿Qué es lo que podríamos ver que pasa en la Tierra si no conseguimos revertir en la medida de lo posible la situación por la que estamos pasando ahora? Pues a ver, depende un poco de cómo vayan las emisiones, ¿no? Pero por ponernos en el peor de los casos, tirar un poco hacia el escenario más pesimista, pues en 2050, también por coger una fecha un poco próxima, ¿no? Que todos Ya. los que estamos aquí podamos visualizar y no hablar de final de siglo, ¿no? 2050, te comentaba antes, Madrid, clima de Marrakech, Londres, clima de Barcelona, por ejemplo. Más olas de calor en España, muchísimas más, más intensidad, más severidad y mucho más largas. Un clima mucho más árido en nuestro país, la mitad del territorio español por lo menos con un clima semiárido. Eso significa que gran parte de la península, de Madrid hacia abajo, podría experimentar pues muy pocas lluvias a lo largo del año, con la repercusión que tiene para la agricultura, por ejemplo, o para la ganadería, y que muchas familias se verían afectadas directamente por esa falta de agua y por esas temperaturas tan altas. Mira, registrábamos pues en 2017, hace 3 años, la temperatura más alta de nuestro país, más de 46 grados, pues es probable que en 2050 alcancemos fácilmente los 50, 51, 52 grados en España. Te hablo de España porque es lo que tenemos más Sí. cerca, ¿no? Pero a nivel internacional, esta semana justo se hablaba de una noticia en Venecia, una buena noticia, y es que habían logrado levantar esas compuertas, ¿no? Que tienen para retener la marea alta, el agua alta cuando se produce en Venecia. Es un sistema que han implementado precisamente para intentar estar preparados ante las próximas inundaciones que tengan lugar los próximos años, porque Venecia es una ciudad que, si es por el cambio climático, en 2050 estará gran Es una parte ciudad sumergida. caduca. Sí. Es una ciudad que tiene muchísimo riesgo a la hora de inundarse. Entonces, han elevado esas compuertas, pero si no, en 2050 gran parte de la ciudad estaría inundada. Las Maldivas es muy probable que vayan desapareciendo poco a poco. Es un archipiélago de islas, de islotes, muy, muy poquita cosa, y en cuanto sube el nivel del mar, adiós las islas. Los incendios, también en España, ya no solo en Estados Unidos, Australia, que son territorios muy áridos. España, si avanza hacia esa desertificación, mucho más probable que tengamos incendios más graves. Entonces, esto es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final tienes temperaturas más altas, ambiente más seco y, lógicamente, tienes incendios más graves, que a la vez hacen que el terreno esté más seco, que los patrones de precipitación no sean los que deben ser, que la fauna se vea alterada. Tendremos más intrusiones de aire cálido desde el norte de África, más calima, problemas respiratorios asociados a esto, llegada de mosquitos que no son tan habituales en nuestras latitudes porque vengan impulsados por esas masas de Mm. aire, que se encuentren más cómodos en un clima más húmedo. Y luego, un aspecto también importante es que, y que además esto es bastante desconocido, es que el permafrost se está derritiendo. El permafrost es la capa de terreno que hay debajo del suelo que pisamos, pero en algunas regiones del planeta, y se encuentra perfectamente congelado durante miles de años, incluso en los meses de verano. El permafrost, la importancia que tiene a nivel de cambio climático, es que almacena gran parte de los gases de efecto invernadero, como puede ser el metano. ¿Por qué? Mm. Pues porque el permafrost es una capa congelada donde las plantas se han descompuesto, por ejemplo, y esa descomposición ha provocado metano. Si el permafrost se funde, se libera toda esa cantidad de gases de efecto invernadero y vuelve a acelerar otra vez el cambio climático. Pero es que además en el permafrost se han encontrado trazas de virus de la gripe española, de la viruela, virus prehistóricos. Ahí hay atrapado muchísimas cosas. Entonces, en la medida que eso se vaya fundiendo y se vaya derritiendo,
podemos tener nuevas amenazas con las que no contábamos. Es verdad que los virólogos siempre hablan de esto con mucha precaución y dicen que normalmente sería muy poco probable que hubiera un riesgo de reinfección, ¿no? Pero bueno, oye, son cosas que están ahí atrapadas y que no sabemos cómo se van Y a que están comportar en el futuro. criopreservadas, ¿no? O sea, que pueden volver a la vida y actuar como lo hacían en su momento. Algunos estudios han mostrado que se han reanimado pues, en amebas o que se ha visto cierta actividad y en otros casos, dependiendo del tipo de virus, pues no han visto que no había ningún peligro. Pero es verdad que todo eso está atrapado ahí, ¿no? Y no sabemos qué más cosas puede haber en este permafrost y cómo se puede comportar en un futuro. Entonces, yo preveo que en unas décadas pues posiblemente nos tengamos que enfrentar, ya no solo por esto del permafrost que te comentaba, sino por el tema de los mosquitos, a enfermedades de las que no estábamos acostumbrados nosotros, porque haya esa migración. O hay muchas especies que se están moviendo de zonas, porque la deforestación, que es otra de las causas también que contribuye al cambio climático en muchas regiones del planeta, está avanzando cada vez más rápido. Esos animalitos que vivían en esos bosques que han sido deforestados se mueven a otras zonas. Animales que pueden transmitir enfermedades o no, o animales que se tienen que adaptar a otros hábitats donde a lo mejor está el ser humano también. Entonces, el escenario no es demasiado bueno, la verdad, pero como he dicho al principio, siempre es mejor transmitir esperanza, ¿no? E intentar cambiar cosas pues, para poder mitigar todo este tipo de efectos. La deforestación es algo que hacemos nosotros y que se puede parar ya. O sea, no tenemos que hacer esa deforestación indiscriminada como se estaba haciendo en zonas del sudeste asiático para extraer el aceite de palma, que se estaba afectando a los orangutanes, se les estaba dejando sin hogar. Pues eso se puede parar. Hay ciertas cosas que de verdad creo que tienen una decisión como muy drástica e inmediata, ¿no? No hagamos más esto. Pero bueno, imagino que igualmente entran intereses de otro tipo aquí detrás y que por eso se ha estado haciendo. Y luego están los cambios en la biodiversidad del planeta, que cualquier cambio en los ecosistemas acaba afectando, es lo que tú decías, ¿no? Un poco el efecto mariposa. Y hay diversas especies que están al borde de la extinción, que parece que hay una desaparición como exponencial de especies, ¿no? Sí, a ver, siempre se habla de que ahora podríamos enfrentarnos como a la sexta extinción masiva de especies. Ha habido diferentes extinciones a lo largo de nuestra historia por diferentes motivos, ¿no? La más famosa es la de los dinosaurios por el impacto de ese meteorito, pero ha habido otras y mucho más drásticas. Incluso se han eliminado el 95% de las especies del planeta, pero han sido por causas naturales. No ha habido una acción humana detrás, ¿no? Y ahora mismo el reducir el hábitat de estas especies de la forma que se está haciendo, como puede ser el oso polar, por ejemplo, que se está quedando sin terreno para poder cazar y se está yendo a ciudades porque no le queda otra opción, pues le pone en peligro. Le pone en peligro también a las abejas. Las abejas son las polinizadoras y las abejas, veía una imagen esta semana también de un supermercado con y sin abejas, ¿no? Y entonces la imagen era con las abejas del supermercado lleno y sin las abejas del supermercado vacío. Claro, las abejas polinizan, las necesitamos para poder tener alimentos y para poder sobrevivir. Y hay muchísimos más animales. El leopardo de las nieves está en peligro de extinción, los pingüinos Adelia están en peligro de extinción, el lince ibérico en España está en peligro de extinción. Hay tantas especies que ahora mismo ven su hábitat totalmente amenazado, sea por aumento de temperatura, por aumento del nivel del mar, por la presencia del ser humano porque ha decidido utilizar esos terrenos para la agricultura, para la ganadería, para deforestar, por cualquier otro motivo, que el mundo, ¿no?, animal se está viendo reducido muy drásticamente y muchas especies probablemente dentro de unos años no estén con nosotros. La mariposa también se está viendo afectada, sobre todo en la región del Mediterráneo. Al final, los cambios de temperatura provocan cambios en los seres vivos y, como te decía antes, las acciones humanas también tienen que moverse a otras regiones. Así que, mira, yo estuve en Svalbard hace un año, que es un archipiélago de islas que está muy cerca de Groenlandia. Y allí, bueno, las señales que te encuentras por la calle son señales no como la del ciervo aquí en España que te va a cruzar, ¿no? Sino es una señal de un oso polar. En plan, cuidado, porque por aquí hay osos polares. Y nos comentaban que efectivamente allí en la ciudad a veces hay presencia de osos, pero que como buscan alimento, pues cada vez se ven más frecuentes. Y un oso polar es un animal muy, muy peligroso. O sea, no te quieres encontrar con un oso polar de cara porque mueres. En principio no. No es una cosa que diga, a ver si salgo ahora y veo un oso polar viniendo hacia mí. Claro, por eso que no quieres encontrártelo en ninguna circunstancia, pero que hay regiones del planeta que antes pues no tenían esa frecuencia a lo mejor de verlos, como puede ser el norte de Siberia,
y se están desplazando hacia esas zonas. Lo dicho, nos queda muy lejos, efectivamente, diremos, bueno, pues estos rusos allí que se apañen como ellos puedan, ¿no? Pero es que aquí tendremos otros problemas. Entonces, bueno, pues son algunos ejemplos que yo creo que son como muy visuales de imaginártelos, pero que aquí nos vamos a enfrentar a otro tipo de situaciones diferentes a las que se enfrenten los rusos, por ejemplo. ¿Y qué país lo está haciendo mejor, Mar? ¿Hay algún país del que se puedan tomar nota el resto? Y decir, a ver si ahí aprendéis de lo que están haciendo estos e incorporáis todos los cambios tecnológicos que han llevado ellos a cabo y de Sí, a conducta. ver, los países nórdicos en general y los Países Bajos tienen una mentalidad bastante diferente y bastante responsable con el medio ambiente. Primero porque utilizan muchísimo el transporte público. Bueno, en Holanda ya veis que el transporte principal es la bici. Y aparte hay un nivel educacional y de concienciación social bastante más alto que aquí. Ellos tienen muchos paneles solares, cosa que, aunque parezca increíble, tienen más que en España. Y en España somos el país con más horas de sol de Europa y no estamos explotando esa energía solar y ellos sí lo están haciendo. Entonces, en términos de Europa, creo que ellos sí que van por buen camino y lo están haciendo bastante bien. Igual que todos, pues tienen que cumplir objetivos y no lo están haciendo, pero podrían ser un buen ejemplo para nosotros, sí. Parece que hay una mayor conciencia social y planetaria precisamente en los países nórdicos, vamos, a años luz de algunos como nosotros. ¿Y eso a qué responderá eso? Yo creo que los países del sur de Europa, por las características del clima que tenemos precisamente, somos gente de estar muy en la calle, muy sociales, de relacionarnos mucho y quizás nos decantamos más por esas cuestiones sociales y por relacionarnos que por otras cuestiones como pueden ser las medioambientales. Creo que el clima sí que determina mucho pues esas relaciones sociales y ese interés que puedes tener a lo mejor pues por quedarte en tu casa estudiando pues cambio climático, ¿no? Pues a lo mejor en esos países el clima incita mucho más a leer, a quedarte en el hogar refugiado, a tener ciertos intereses por algunos aspectos que a lo mejor aquí pues disfrutamos la vida de otra manera, ¿no? El clima influye. Yo creo que es uno de los aspectos importantes, que aquí disfrutamos mucho de la vida en la calle, como puede ser en Italia también, ¿no? Que es Claro. bastante similar. Todos los países del sur del Mediterráneo tenemos un comportamiento diferente y somos diferentes a la gente del norte de Europa precisamente por el clima, ¿no? O sea, está muy condicionada nuestra personalidad también con eso.